entramos ya al capítulo número 9 y le damos la bienvenida nuevamente a este taller de matrimonios que estamos teniendo, aprovechando el mes del amor y la amistad. Tenemos un tema súper interesante, un tema un poco picarón, pero lo vamos a tratar de la forma más respetuosa posible, lo más profesional posible. Entonces, mi amor, bienvenida a tu programa, sí, a tu taller, ¿no? Al taller que estamos realizando. Dinos cuál es el título de este capítulo. Híjole, sin querer coincidió con las fechas, entonces, el día de hoy vamos a hablar... A propósito, Bueno, lo hicimos a propósito para que coincidiera con esta semana tan romántica y amorosa. El tema de hoy es: la mutua satisfacción sexual no es algo automático. Entonces, por ahí escríbale en su manual: la mutua satisfacción sexual no es algo automático. ¿Cómo ves? Así es, pues vamos a empezar diciendo que esta es otra área del matrimonio en la que nunca pensamos que tendremos problemas, ¿verdad? Nadie nunca creyó que cuando se hablara de sexualidad o de sexo, alguno de nosotros tendríamos problemas. Y es que nos conocemos, o sea, ella es mujer, yo soy hombre, sabemos nuestras necesidades fisiológicas o sexuales, entonces creo que no hay ningún problema. Esto va a ser como vivir en el cielo, ¿no? Como de repente algunos ven en las películas que todo el tiempo se la pasan teniendo relaciones sexuales en la cama, y los que tenemos años de casados nos damos cuenta que no es así. Y lo que para algunos es estar en el cielo, o pensaron que iba a ser estar en el cielo, para otros u otras ha sido un verdadero infierno. Y eso es un tema muy importante y muy delicado que tenemos que tratar. Incluso aunque llevemos años de matrimonio, es bueno tomarse el tiempo para poder platicar por ello. Nadie nos dijo que los hombres y las mujeres son diferentes en cuanto a las necesidades que tienen de acuerdo a la sexualidad. Los hombres creerían que las mujeres disfrutan tanto como nosotros la sexualidad, pero en realidad es que las mujeres necesitan otro tipo de atención, al igual que los hombres necesitan otro tipo de atención para poder llegar al acto sexual. Repito, no sabíamos nada de sexualidad hasta que nos casamos, aunque más adelante vamos a ver unos puntos interesantes. Recuerden que el autor Gary Chapman es terapeuta familiar, entonces muchos de los ejemplos que nos pone aquí es lo que ha reincidido una y otra vez en las parejas. Y por eso es que le pareció, o nos parece tan importante, hablar al respecto. Sí, si hubiéramos investigado más sobre el tema, hubiéramos encontrado que las antiguas escrituras hebreas tenían razón cuando sugerían que una pareja de recién casados tardaba todo un año en aprender a satisfacerse sexualmente el uno al otro. Y es que muchas veces pensamos que al casarnos vamos a tener como la solución para todo el tipo de situaciones o problemas, o situaciones más que problemas que se presenten en la cama, ¿no? Y la verdad es que no. Así que de este tema vamos a hablar en este capítulo. Vamos a hablar acerca de lo que nos hubiera gustado saber acerca de el sexo. Y bien, para empezar, vamos ahí donde dice importante. En el punto número 1 dice: el hombre se centra en... ¿En qué es lo que se centra el hombre? Creo que eso ya todo el mundo lo sabemos, ¿no? Los hombres se centran en el acto. Entonces ahí vamos a poner: se centra en el acto. Al principio, obviamente, antes de saber de este taller, ya después van a ver que no es así, no será así. Bueno, entonces dice: el hombre se centra en el acto. Vamos en el número 2, dice: la mujer se centra en... Las mujeres nos solemos centrar más en la relación que se tiene de pareja. Si la relación ha sido pues dañada por palabras o por actos de parte de nuestro esposo, de parte de nuestra pareja, entonces a nosotras no nos resulta como tan placentero, o no queremos tener un acercamiento de este tipo, ¿verdad? Por eso es que decimos que las mujeres nos centramos más en la relación más que los hombres. Y los hombres, pues a veces se les pudiera hacer como algo más pues más superficial, se podría decir. Pero como dice mi esposo, eso era antes. Después de esta plática ya no va a ser así. Y esperemos que si usted entendió que antes de esta plática que no era de esa manera, pues lo felicito. Y fíjense que una vez
hablando con una persona, comentaba que pues luego su esposo se peleaba con ella, ¿no? Y le decía cosas groseras o hirientes o la trataba mal, etcétera. Y después, el esposo pensaba que a lo mejor teniendo una relación sexual ella se iba a contentar, ¿no? Que iba a ser como la manera de contentarla. Y la verdad es que la esposa, pues claro que no quería tener una relación sexual después de que él la hubiera tratado de esa forma, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que las mujeres nos centramos más en la relación más que en el acto en sí, y el hombre pues suele centrarse un poquito más en el acto. Sí, el hombre al terminar una discusión a lo mejor piensa que teniendo una, como lo dice mi esposa, yendo a la cama y estarse besando un ratito y ya se acabó toda. Sin embargo, las mujeres, como lo menciona mi esposa, pues tienen más emociones, o por lo menos sus emociones son diferentes a la de los hombres. Y esto me lleva al punto número 2. Otra forma de expresar esta realidad es que para la mujer el sexo empieza desde la cocina y no en la habitación, no en la cama, no en la alcoba, desde la cocina. Y déjenme les explico. ¿Recuerdan de los 5 lenguajes del amor? Los 5 lenguajes en donde eran palabras de afirmación, actos de servicio. Esos 5 lenguajes, si los hombres aprendiéramos a cotejar a la mujer desde antes, desde que no es llegar a la cama y acostarse y besarle y decir vamos a tener relaciones, sino que desde antes el hombre se preocupa por lavar los platos, se preocupa por tener una plática. Si a la mujer le interesa o su lenguaje del amor es palabras de afirmación, que el hombre constantemente le esté mandando mensajes diciéndole qué bonita está, que la quiere mucho, que la extraña, eso va a ser mucho más sencillo poder tener una relación. De hecho, aquí hay un hombre le dijo a nuestro autor: si hubiera sabido que a mi mujer le parecía sexy que yo sacara la basura, lo habría hecho 2 veces al día. Pero nadie nunca nos dijo eso. A las mujeres no les gusta tanto vernos con nuestros calzoncillos de fuera y todos panzones o con el pelo en pecho. A ellas les gusta más bien que tengamos actos de atención hacia ellas. Entonces va a ser un buen preliminar para poder llegar al acto sexual. A los hombres normalmente, aunque no estemos llenos de amor o nuestro tanque no esté lleno de amor, así es como lo describe el autor, aún así podemos tener relaciones sexuales porque nuestra fisiología, nuestra forma de ser es muy diferente. Ese es el punto número 1. Y otro segundo punto que nos gustaría haber sabido antes de casarnos o unos años después de casarnos es que es más importante, justo lo que les estaba diciendo, los preliminares antes que el acto sexual. Eso es muy importante. A las mujeres les gusta más, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, como dicen por ahí, no lo digo yo, sino que de hecho acabamos de tener un taller de idóneos, que estamos siendo patrocinados hoy por idóneos. Cada quien tiene su camisa de idóneos, su playera. Y los conferencistas hablaban de eso. Incluso, bueno, tú no fuiste al de varones, pero quienes estuvieron hablando con nosotros acerca de la sexualidad en ese campamento de varones nos decían que las mujeres son más dadas a esperar que el hombre la acaricie, que el hombre le dé besos, que el hombre la abrace, en lugar de llegar al acto sexual y tener la relación sexual y vámonos, ¿no? En realidad, una mujer o una esposa dijo: quiero sentirme amada, no solamente que él me está utilizando para satisfacer su relación sexual. Y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. No debemos solamente de satisfacer ese deseo, sino de tener una relación en donde podamos llegar al siguiente punto. Y lo importante de eso es que no tiene que ser cosas románticas, ¿no? O sea, como llevarla a cenar, una cena romántica, flores, etcétera, sino que, como comentaba mi esposo, son actos que se pueden llevar en el día a día, como lo de la cocina, lo de las palabras, los mensajitos, etcétera. Entonces son detallitos que marcan la diferencia y que de alguna manera nos están como enamorando durante el día, ¿no? Y es algo muy importante. En otras palabras, a la mujer le gusta, lo tengo aquí escrito y se me pasó, a fuego lento. Poco a poco, ir hablando, ir tocando, ir besando, ir haciendo actos, en lugar de llegar al acto como a muchos hombres lo pensamos o lo hemos llegado a hacer, ¿no?
Sí, incluso en nuestro congreso de matrimonios del año pasado nos mencionaban que pues podemos también estarnos mandando mensajitos de WhatsApp durante el día, ¿no? El esposo a la esposa, ya quiero verte, te extraño, etcétera. Y de esta manera se va como cociendo a fuego lento, como dice mi esposo. Entonces ya quisiéramos, ya cuando llega la noche ya estamos como ansiosos por vernos, ¿no? Y por estar juntos de nuevo. Y eso es como la cocción así lentecita, que se va dando poco a poco y que se va como alimentando ese amor, ese deseo de vernos. Bueno, vamos al punto tercero. El punto tercero dice, lo tenemos por ahí, dice el clímax, lo vamos a completar con el clímax no suele ser simultáneo. Y yo sé que está muy pequeño el espacio, pero por ahí ponga la letra chiquita. O abajo, donde dice respuesta. Sí, o haga doble renglón porque está un poco ancho el espacio para contestar. Entonces, el clímax no suele ser simultáneo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en gran parte las películas de Hollywood siempre nos están mostrando que pues en la relación sexual las parejas llegan al clímax simultáneamente, ¿no? O que, bueno, lo hacen muy exagerado. Ustedes saben cómo lo hacen. Todos hemos visto esas películas o hemos visto escenas de ese tipo y sabemos cómo lo hacen exagerado, ¿no? O cómo lo ponen como que lo disfrutan los dos al máximo, wow, excelente. Entonces, sabemos que rara vez cuando tenemos nuestro encuentro sexual, rara vez sucede el clímax al mismo tiempo, simultáneamente. Y esto a lo mejor para muchos hombres es frustrante porque luego quieren que pues la pareja llegue al clímax al mismo tiempo que ellos. Y la verdad es que es difícil o es diferente la manera en la que nosotras solemos llegar al clímax. Entonces, lo importante de esto es que los dos experimentemos el clímax. Y según los estudios realizados por Gary Chapman, él nos menciona que la mayoría de las esposas prefieren llegar al clímax de manera preliminar, o sea, como comentaba mi esposo, con besos, con caricias, con la estimulación del clítoris, con lo que les da el placer del orgasmo, etcétera. Entonces, decían ellas en los estudios que son realizados por Gary Chapman, que ellas prefieren llegar al orgasmo de manera preliminar, antes de que suceda el acto en sí, y ya después, entonces, el esposo continúa con el acto sexual, ¿no? Pero entonces, por ahí que queda anotado que el clímax no suele ser simultáneo. ¿Sabían esto? O sea, se lo habían preguntado, por lo menos el esposo o la esposa. Lo menciono porque muy pocas veces, creo yo, no lo sé, tomamos el tiempo para hablar de esto. Entonces, es bueno, es interesante. Obviamente yo sé que los niños no están por ahí y si están por ahí ya los hubieran corrido, pero es bueno tomarse este tiempito para hablar sobre ello. Sí, y también es importante mencionar que cuando el acto sexual es forzado, pues todos sabemos que allí ya está ocurriendo una violación, ¿verdad? Todos estamos haciendo que la pareja sea forzada a que llegue a que ocurra este acto. Entonces, de esta manera es como, obviamente, no se deben de realizar las cosas cuando una pareja está pues buscando hacer cosas diferentes dentro de la relación. Se debe de platicar en pareja, se debe de estar de acuerdo, en un acuerdo común. Y cuando no está de acuerdo una de las dos partes, esto no se debe de llevar a cabo. Y por aquí dice, si no están de acuerdo en una forma particular de expresión sexual, se impone la comunicación y la negociación. Y si no se puede llegar a un acuerdo, entonces deben de respetar los deseos de la parte de la persona que tiene objeciones respecto a ese deseo. Porque pues esto es parte del respeto que se debe de tener dentro de la relación. El siguiente punto que está ahí anotado en su manual es: me hubiera gustado saber que el sexo es más que un acto en sí. Por su naturaleza, el sexo es una experiencia de unión, pero no solamente de cuerpos. En realidad se une el alma, el espíritu, las emociones. Hay una unión no solamente del cuerpo o satisfactoria, sino que hay una
un enlace entre las dos personas, más allá que solamente el acto en sí, que es lo que tienen que poner ahí, es más que un acto en sí. No por nada nuestra iglesia cristiana, que es la fe que nosotros procesamos, y muchas religiones en el mundo esperan hasta el matrimonio para poder tener relaciones sexuales, porque no solamente es un acto, sino que está diseñado para una unión única, está diseñado para poder tener ese momento especial entre el esposo y la esposa. Yo tengo algo anotado aquí que me gustó y lo voy a leer textualmente. Si el acto sexual solo se considera un modo de liberar tensión sexual o de experimentar un momento de placer, deja de tener el propósito para el que fue diseñado y al final se convertirá en un acto de egoísmo. Por otra parte, cuando la relación sexual se considera un acto de amor que expresa de la forma más profunda posible nuestro compromiso mutuo, conduce a la mutua satisfacción sexual. Entonces debemos de entender que el hacer el amor, el tener relaciones sexuales, el acostarse con tu esposo, con tu esposa, no es solamente el acto, el momento, sino que lleva algo más, nos hace relacionarlos de una forma más íntima entre nosotros. Sí, es algo que no solamente lo que decía mi esposo no es de religión, sino que pues incluso psicólogos y muchas personas están de acuerdo en esto, ¿no? En que pues es una unión que va más allá. Vamos por el punto siguiente, la comunicación. Sabemos que la comunicación, vamos a poner por ahí, es la clave de la satisfacción sexual. Muy importante. La comunicación es la clave. Y pues fíjate que yo, amor, me acordaba cuando luego vamos a despedidas de solteras y así, que luego damos consejos a las nuevas esposas que se van a casar y siempre decimos, ¿no? La comunicación y el respeto es lo más importante, pero ¿cuánto de eso lo cumplimos, no? O sea, ¿cuánto de eso realmente lo hacemos? Porque, ¿o qué tipo de comunicaciones? Porque luego a veces hablamos acerca de lo que hice en el día, pues fíjate que me pasó así esto y esto en el trabajo, no sé, pero son comunicaciones como superficiales, ¿no? Y a lo mejor piensan que por platicar acerca de su día, pues piensan que pues ya es algo que se están comunicando realmente, cuando la comunicación pues debe de ser más profunda, ¿no? Acerca de temas como estos. Y creo que este es un buen día para que usted tome la iniciativa y hable con su pareja acerca de esto. Es un muy buen día para hacerlo. Entonces, la comunicación es la clave de la satisfacción. ¿Por qué? Porque en una cultura tan llena, tan saturada de estos temas en nuestra vida social, pues es como sorprendente encontrar parejas que constantemente, pues, tienen como fracturas en esta parte de su matrimonio, ¿no? Tienen como esa ruptura en esta parte en la que se sienten insatisfechos sexualmente. Incluso, pues, los estudios dicen, ¿no? Que muchas parejas se sienten insatisfechas en este tema, en este punto, y es por la falta de comunicación. Si no han aprendido a hablar de este tema en pareja, si cuando han intentado hablar han pues tropezado por ahí con la condena, con el rechazo, con la frustración, con todos estos puntos, es porque seguramente se han enfocado en, pues, más bien no se han centrado en escuchar, sino que intentan de hablar, de cada quien defender su punto y no se detienen a escuchar a la otra persona. A entender lo que la otra persona quiere decir. Sí, o sea, no solamente es como oír lo que está diciendo, sino que es escuchar lo que está diciendo y por qué lo está diciendo. Si lo está expresando es por una razón específica, ¿no? Entonces tenemos que aprender a escuchar a la otra persona y pues la única manera de aprender lo que da placer a la otra persona o lo que le produce rechazo, lo que la otra persona no quiere, que no está de acuerdo en que se haga, es escuchando, obviamente. Tenemos que aprender a escuchar y a saber y entender qué es lo que nuestra pareja quiere, ya que pues nadie somos capaces de leer la mente de la otra persona, ¿verdad? O sea, yo no puedo leer la mente de mi esposo y saber qué es lo que quiere y viceversa. Entonces, por eso es que les animamos a que estén en constante comunicación y esto es
un tema de empatía, es un tema de ponernos en el lugar de la otra persona y descubrir lo que la otra persona quiere y saber por qué piensa, quiere o desea esas cosas, ¿no? Entonces, y saber también cuáles son sus frustraciones dentro de este punto. El autor menciona que a medida que las parejas jóvenes se casan, él les recomienda que se sienten las parejas jóvenes a platicar una vez al mes sobre este tema durante el primer año de casados o por lo menos durante los primeros 6 meses de casados, que se sienten, hagan una cita cada mes y se sienten a platicar sobre este tema. ¿Por qué? Porque pues es algo nuevo en lo que ellos están comunicando, ¿no? En lo que ellos están aprendiendo juntos. Entonces, en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿con qué frecuencia se sienta a platicar con su pareja al respecto? Y creo que también es algo que se tiene que platicar constantemente, amor, porque pues van cambiando nuestras necesidades como individuos y como parejas. Sí. Vamos madurando como pareja, ya como ya lo hemos mencionado, y estas necesidades van cambiando también junto con nosotros. Entonces, no es de que, uy, sí, yo lo platiqué con mi esposa cuando nos casamos, o lo platicamos hace, no sé, 3, 4 años, ¿no? No es algo que se tiene que ir platicando constantemente en la relación. Sí, si ya lo han hecho anteriormente, ya lo han platicado, qué bueno, felicidades, y síganlo haciendo, que se haga un hábito, porque esto no es, las relaciones sexuales no es que se acaben tan de pronto y todo el mundo sabe de lo que, los que están casados saben de lo que estamos hablando, entonces es importante tomar en cuenta este tema porque son necesidades diferentes, como dice mi esposa, conforme va avanzando el tiempo. Hay otro punto muy importante que no está en su manual, pero me gustaría que lo escribieran o que por lo menos lo tomen muy en cuenta, lo tomen muy en serio, y es que me hubiera gustado saber que el pasado se queda en el pasado. Y aquí tengo varios puntos que quiero dar. Esto ya es casi lo último. Lamentablemente en nuestra cultura abierta, la sexualidad se experimenta antes del matrimonio. Muchas veces o muchas personas han tenido relaciones sexuales antes de casarse o de estar con la persona con la que están. Y eso es algo que comúnmente la idea de la gente es que necesito tener experiencia para poder llegar al matrimonio y para poder saber qué es lo que me gusta, decirle qué es lo que no me gusta y entonces entender, ¿no? La verdad es que todas las investigaciones, de acuerdo a lo que dice el autor, demuestran lo contrario. De hecho, la tasa de divorcio es 2 veces más entre aquellos que han tenido relaciones sexuales prematrimoniales que los que no lo han tenido. La realidad es que las relaciones prematrimoniales se convierten en una barrera psicológica, porque después las parejas inconscientemente se comparan con la otra persona, y no quiere decir que tú lo estés pensando o que tú estés diciendo, ay, si hubiera estado con aquella persona, pero sin querer, de verdad, la mente y los que han estudiado se han dado cuenta que no hay un borrón y cuenta nueva. Cuando tienes una relación sexual, como lo estaba diciendo en puntos anteriores, tienes una unión no solamente carnal, sino que tienes una unión hasta espiritual con la otra persona. Entonces, no se trata de que, pues me caso y borrón y cuenta nueva y lo voy a hacer, no sé cuántas veces quiero antes de casarme, y normalmente eso es lo que a nosotros nos han enseñado o hemos escuchado por las películas, por los amigos en la escuela, en la universidad, etc. Sin embargo, no es tan fácil hacer este borrón y cuenta nueva. Lo que se refiere al matrimonio es que la mente humana siempre está queriendo saber qué es lo que pasó mi esposa o mi pareja anteriormente con la relación sexual. Quiere saber, siempre hay un cosquilleo de con quién estuviste, qué es lo que hiciste, y eso es algo muy malo. De hecho, nuestro pastor muchísimas veces nos ha dicho en videos, en enseñanzas, en predicaciones, que al único que debemos de confesar nuestros pecados es a nuestro Dios. No tenemos que estarle diciendo a nuestra esposa, estuve con tal, pero no me gustó. O sea, sí estuve, pero no fue tan padre como crees. Porque la mujer... O está presumiendo, ¿no? O está presumiendo cuántas mujeres, cuántos hombres, porque después se hace una barrera entre mental y hay una comparación, y eso es otra muy importante que también tengo aquí anotado. Nunca comparen o hagan un comentario
de lo que hiciste con la otra persona, si es que tuviste relación anteriormente o incluso si te besaste con otra persona, no hay necesidad de estar diciendo cómo besaba, si era bonito estar con él, con ella. Creo que eso ya quedó en el pasado, dice la palabra de Dios, las cosas son hechas nuevas, todo es hecho nuevo. Entonces debemos de enfocarnos en mejor hablar lo bueno, como dice el código de la Biblia, lo bueno, lo puro, lo agradable, lo que es honesto, todo eso tenemos que hacerlo con nuestra pareja, no tener esa comparación, porque de verdad psicológicamente ocurre que nuestras parejas ponen una barrera mentalmente, aunque no lo creamos. Hay personas que se han dañado o que han salido dañadas por este punto en el que no se platicó correctamente o en el que más bien se platicó de más. Entonces ya después la mujer o el hombre tienen esa incomodidad al momento de tener una relación sexual y ya no es tan satisfactorio. Al final ya se vuelve monótono y después, ya saben, como decía la cantante, que ya después de la monotonía ya no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero la verdad, jamás hables con tu pareja de eso, jamás hagas una comparación. Al contrario, cuida el corazón de tu esposa, cuida el corazón de tu esposo, cuida que él y que ella solamente sean los únicos que sepan al respecto de tu relación sexual. Otro punto y el último de mi parte muy importante, cuida que solamente con él y con ella tengas estas pláticas de relaciones sexuales. Si no es con ellos, ¿con quién lo vas a hacer? Mensajea, platica frente a frente, hablen acerca de cosas, de este tipo de cosas que son sumamente importantes, que son sumamente delicadas. Nunca hables con tu amiga al respecto, nunca hables con tu amigo al respecto, porque pueden crearse otra imagen, porque pueden dañar a tu esposo o a tu esposa. Entonces es mejor que este tipo de cosas íntimas se quede solamente entre ustedes. Así es. Y fíjense que como uno de mis últimos comentarios me gustaría platicarles acerca de unos conocidos, volviendo al tema de Hollywood, de cómo nos muestran las relaciones sexuales. Pues ellos se casaron siendo los dos guardados para el matrimonio. Entonces se casaron y ellos comentaban que su luna de miel ellos se la imaginaron pues mágica, ¿no? Así como en las bodas de Hollywood. Y ellos decían que la verdad es que su luna de miel pues la pasaron mal, o sea, porque ellos sentían como que habían fracasado en su intimidad porque no la habían vivido como la mostraban las películas de Hollywood. Entonces ellos pues fueron como, en lugar de ser unos días divertidos o padres para ellos, fueron unos días como de frustración. Uh-huh. Y también ella, platicando me decía, pues, no sé si de verdad a lo mejor tuvimos que haber experimentado esto antes o teníamos que, pues sí, tener la experiencia. Entonces yo le decía, no, o sea, no hay nada mejor que guardarte para el matrimonio, no hay nada mejor que estar experimentando todo esto nuevo con tu pareja y que los dos lo vayan platicando. Todo se va a ir dando poco a poco, las cosas se van a ir acomodando y ustedes mediante la plática, eso sí es muy importante, la conversación de qué es lo que te gusta, lo que no, todo se va a ir acomodando. Entonces sí era un tema que a ella le preocupaba mucho y bueno, ya con eso estamos terminando, ya nos falta muy poco para terminar nuestros temas de este taller. Ya por último, amor, tenemos por aquí 4 preguntas. Sí. La número 1 dice, ¿es buena la actual perspectiva cultural sobre el sexo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan acerca de cómo en la actualidad la sociedad ve el sexo, de cómo lo vemos en todos lados ya, ¿no? En publicidad, en todos lados. Entonces, ¿qué ustedes qué creen? ¿Es buena o no es buena? Aparte de lo que estamos hablando, de todo eso que les hemos dicho que platican entre parejas, también pueden platicar esto, ¿en qué estás de acuerdo o en desacuerdo sobre esta perspectiva? Creo que la mayoría de nosotros vamos a decir que estamos en desacuerdo. Y la pregunta número 4 es, ¿qué tan seguido platicas con tu pareja sobre el tema
de acuerdos en la cama de relaciones sexuales. Es muy importante tomarse el tiempo para poder hablar, para poder discutir qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que no le gusta o qué es lo que pueden hacer o mejorar o cambiar en su relación, pues en la relación sexual que está teniendo con su pareja. Es muy importante que lo hagan, les invito a que lo hagan el día de hoy y que de preferencia agenden una fecha para la próxima plática o que después lo retomen, pero por favor no dejen pasar tanto tiempo, platiquen acerca de esto. Sí, esperamos que las ideas que dijimos en este capítulo, lo que está escrito en el libro, haya abierto un poquito más su comunicación al respecto. Si ya lo hacían, como lo dijimos anteriormente, felicidades, qué bueno, pero no lo dejen de hacer. Esto es constante y eso es necesario para una verdadera satisfacción mutua en la relación como pareja. Hemos llegado al final, esperamos que les haya gustado. Compártanlo por favor con sus amigos, con los matrimonios a los que ustedes creen que les puede ayudar este tema y esperamos que les guste a cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.